Ciudadanía undécimo. Fundamentalismos y crímenes de odio. Venimos a la tercera sección de este proceso en este tercer tema, fundamentalismos y crímenes de odio. El primer paso que dimos fue acercarnos con una prelectura, con algunas frases o palabras para que despertaran en nosotros un eco de lo que ya sabíamos, parte importante de la construcción y reconstrucción del conocimiento, que consiste en relacionar los nuevos conocimientos con los conocimientos que ya se tienen. Un segundo paso fue acercarnos a los contextos que nos presenta la editorial y que hemos ampliado con algunos comentarios a través de las lecturas comentadas del encuentro anterior. En ese mismo paso hemos realizado las actividades propuestas, que como muchas veces repito, están dirigidas al estudiante. Por eso se llaman comprende tú, opina tú, relaciona tú, aplica tú. Es decir, que con el contexto propuesto por los pedagogos de la editorial, el estudiante está en capacidad de responder estas preguntas y en capacidad también de desarrollar por sí mismo las capacidades del conocimiento. Hoy arribamos al tercer paso, a la tercera sección, con 3 pasos individuales. El primero es el que nos proponen en la sección en la red. Algunos me preguntaban que cuál, que el libro tenía muchas secciones que se llamaban en la red. Pues precisamente hablamos de una contextualización. Estamos en un tema determinado y dentro de ese tema aparece la sección en la red. Esta vez nos presentan una página que digitada tal como aparece a mí me indica el sistema que no está la página en esa web. Sin embargo, si se navega a través del menú, sí podemos responder las preguntas que nos hacen aquí en la sección en la red. ¿Cuál es el objetivo de la organización Colombia Diversa? Y amplía información sobre los delitos de odio y discriminación. Nos hablan de xenofobia, que ha ido en crecimiento en Colombia por las situaciones sociopolíticas y económicas de los países vecinos y ahora incrementada por la crisis sanitaria mundial. Se habla de homofobia y es muy curioso que muchas personas o muchas generaciones se muestran abiertas en estas temáticas, pero siempre y cuando no tenga que ver con ellas. La transfobia es más fuerte, diría yo, aunque menos divulgada que la homofobia, y nos presentan el racismo aquí también, que en cierta forma tenemos nosotros algún regionalismo además de racismo. Tenemos algún regionalismo que se basa en este mismo tipo de diversidades. Hemos tenido el problema también pasado ahora más que confirmadas con la situación que se vive en medio de la cuarentena.
y particularmente me refiero a la situación de las instituciones de salud de nuestro sistema nacional de salud. Sin hablar de la multitud de gente y por tanto de hogares que dependían de la actividad económica diaria y que se han visto abocados a no poder realizarlo y en estas circunstancias creando una fuerte crisis económica que sufren principalmente ellos y que estaremos nosotros sufriendo más adelante en la economía nacional y por tanto en nuestra economía familiar y personal. El segundo paso que tenemos hoy es precisamente la sección Esto dice, también propuesta, y nos dan un breve contexto al que de alguna manera también me referí en ocasión anterior sobre cómo el 9/11 cambió el vocabulario y la percepción y el ambiente en Occidente y particularmente los ecos que tuvo en Colombia y en las políticas que se vinieron desarrollando. La primera pregunta habla sobre cómo se consideran que en Colombia las estrategias antiterroristas, y eso está dentro del contexto que venimos hablando, contra los grupos extremistas, y es también cuando hablamos de grupos extremistas en contexto de antiterrorista, estamos hablando de que esos grupos son terroristas. Tienen en cuenta los factores emotivos, entonces terrorismo y emotividad, que alimentan los conflictos, alimentan. Es decir, que el conflicto tiene otros elementos, otros contextos, otras raíces. Aquí nos hablan de que hay unas raíces económicas que traemos, si se quiere, desde la colonia y que en 200 años de independencia no hemos subsanado, o unas políticas económicas agudizadas en el tiempo de la violencia entre los partidos, porque los partidos en esa época especialmente se identificaban con las principales clases sociales. La ideología política que a través del Frente Nacional cerró la participación de otros tipos de ideologías políticas, económicas y sociales, borrando en cierta forma las fronteras ideológicas entre los dos partidos tradicionales. Cuando estaba en colegio, mi profesor nos decía, en Colombia hay dos partidos, los liberales conservados y los conservadores liberados, porque no había diferencia precisamente por la política pactada del Frente Nacional. En algunos textos que se han utilizado en el colegio se habla de esa etapa como la dictadura del bipartidismo. Entonces todo eso no hay que perderlo de vista, no hay que quitarlo del contexto para resolver esta pregunta. La pregunta misma está formulada en una terminología de hace aproximadamente 10 años.
porque con el cambio de gobierno hace 10 años se dio un cambio de terminología que es a la que hacen eco en el mismo tema en momentos anteriores. Eso me llevó a ver el libro que tengo de cuándo es, y es una edición del 17. Por eso me sorprende un poco la terminología con que se formula esta pregunta, que parece elaborada en tiempos anteriores. Sin embargo, aprovechemos esa circunstancia para que podamos ver tanto los elementos políticos, económicos, sociales, culturales, más estos elementos emotivos para alimentar el conflicto. Alimentar el conflicto. Y recordemos también que se ha venido hablando de cómo las últimas campañas lo que han venido trabajando más que ideas políticas, económicas, ideas de país, lo que se ha venido trabajando es emotividad. La segunda propuesta que nos hacen es investigar sobre los principios de la no violencia y sobre otras estrategias de resolución de conflictos que puedan ser útiles. Hay dos grandes de la no violencia, uno en la India y otro en Estados Unidos. Una no violencia política, étnica, de colonialismo, y otra racista, contra el racismo propiamente. Entonces, ¿cómo la política de no violencia puede solucionar conflictos y cómo podemos nosotros aprender de la no violencia para solucionar los conflictos? El tercer paso de nuestra sesión de hoy está dado en que podamos, precisamente a través de todos los ejercicios que hemos venido haciendo, desde la prelectura, la lectura de los contextos, las actividades que propone nuestro libro para que desarrollemos comprensión, desarrollemos relaciones, que relacionar es ya producir conocimiento, aplicar es también producir un conocimiento que afecta a la realidad, y cómo nos han ido formando en que la opinión tiene que estar formada y no simplemente estar aparecida en nuestra mentalidad. Todos estos elementos están formando en nosotros pensamiento crítico, eso no hay que perderlo de vista. Entonces vamos a los conceptos que debemos proponer una construcción o una interpretación. Ya pasó la época en que el docente era el que transmitía el conocimiento y el alumno, sin la luz del conocimiento, era el que lo repetía y dejaba de ser alumno porque ya tenía la luz del conocimiento. Entonces ya no hay transmisión, repetición. Ahora lo que hay es reconstrucción del conocimiento. Entonces veamos a ver semejanzas y diferencias entre radicalismo, fundamentalismo y extremismo. Y hagámoslo pensando en dos elementos. Una cosa es tener claridad en el pensamiento y otra cosa es cómo se actúa con base en ese pensamiento. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver estos conceptos, porque a veces se daría a entender que no es posible tener posiciones claras, porque eso indicaría la destrucción o la agresión al otro. Entonces puede haber posiciones claras, pero no necesariamente acciones violentas o de agresión o de no reconocimiento del otro.
El segundo par de palabras es ideología y violencia. Entonces, la ideología pues tiene tintes positivos y tintes negativos. ¿En qué es positiva una ideología? ¿En qué es negativa? Y cómo esa ideología puede causar violencia, y no necesariamente por ser ideología, sino por elementos negativos de su entendimiento y, vuelvo a decir, de su acción. Separar razón de acción. La trilogía que sigue en los conceptos es intolerancia, discriminación y xenofobia. Allí parece que va creciendo el conflicto, creciendo el odio, para utilizar el vocabulario que venimos utilizando en este tema. Entonces, ¿en qué momento se van convirtiendo cada una en ese odio, y ese odio como fundamento de los posibles crímenes de odio? Porque nuestra discriminación interna de clases puede ser mucho más fuerte que la xenofobia, porque está más inculturada, es decir, hace parte más profunda de la emoción nacional. La discriminación de clases y la discriminación regional, por hablar de solo esos dos elementos. Finalmente nos proponen dos conceptos positivos: el diálogo y el poder de los argumentos. Y precisamente desde las preguntas que nos hacían en la sección Esto Dice, en esta época de redes sociales se habría buscado diálogo con argumentos. Sin embargo, lo que se encuentra en todos los niveles, en todo tipo de publicaciones, son reacciones emotivas, discriminatorias, intolerantes, y que buscan acabar con el otro. Continuamente encontramos noticias que hablan de la clase dirigente política, económica, en que públicamente se expresa el deseo de muerte de algunas personas por ideologías, por posiciones políticas o económicas. Por eso no tiene nada de raro que nuestras páginas judiciales estén llenas de exfuncionarios que han cometido crímenes. Entonces recordemos la parte positiva: diálogo y poder de los argumentos. Hay quienes no argumentan, sino simplemente se ponen en una posición, no escuchan al otro y simplemente repiten lo suyo. Y aunque los otros les estén repitiendo con la misma actitud, no son capaces de escuchar. Quieren ser escuchados, pero no son capaces de escuchar. Quieren que se haga su voluntad, pero no son capaces de reconocer la voluntad de los otros. Y finalmente, los derechos humanos. En medio de todas las propuestas que nos hacen en este tema, de diversos ambientes políticos, económicos, sociales, ideológicos, el fundamento serán los derechos humanos, el respeto al otro y del otro con base en los derechos humanos, que es lo común a todos nosotros, y no propiamente como hoy se pretende en base a la diferencia, a la diversidad. No, lo fundamental son los derechos humanos, y como consecuencia está el reconocimiento de la diversidad.
tampoco las políticas actuales internacionales veladas, en que se quiere imponer la ideología, la posición, en que se prohíbe a los demás pensar y expresar, que es diferente a la parte de violencia. Pensar y expresar de manera diferente a la globalización de ese pensamiento. Con estos conceptos, que son diferentes si se le preguntaran o se le pidieran a un niño de quinto que a un estudiante de grado 11º. Entonces, también sé que no están acostumbrados a este tipo de construcciones, sino a la repetición de lo que dicen libros, de lo que dicen docentes. Sé que tienen dificultad en expresar, algunos lo hacen muy bien, otros están empezando, y lo que me interesa es ver el proceso, la progresión en el tipo de construcción que van haciendo, de tal manera que vamos avanzando poco a poco, que en ese avance es que se va reconstruyendo el conocimiento y se va creando la nueva cultura, y a la vez estamos desarrollando nuestro pensamiento crítico. Hasta el próximo encuentro.